para poderla compartir en nuestro espacio de Campo Colombia Educa y poder pues de allí mantener como la memoria de todos estos espacios y el conocimiento que estamos compartiendo y darle la oportunidad también a otras personas para que más adelante puedan ver las charlas e informarse sobre lo que aquí hablamos. Entonces ya pues ustedes creo que, bueno, hay personas que son nuevas en este espacio, pues rápidamente les contamos de qué se trata Noticias Abejadas, pues fue un espacio que nosotros pensamos, pues nació digamos que a raíz del tema de la pandemia, donde quisimos compartir algunas charlas con las personas como parte de las actividades llamémosle, de esparcimiento para los que estábamos en confinamiento. Pero pues también después nos pusimos a pensar digamos que sí hacían falta como de pronto estos espacios donde uno pudiera sobre todo acercar el conocimiento que se está generando alrededor de las abejas a personas que les interese. Entonces, sí, como que siempre lo hemos pintado desde el punto de vista de que no todos tenemos el tiempo, la disponibilidad de estarnos leyendo cosas, lo que está saliendo último de investigación sobre abejas o esta noticia que surgió esta semana o este tema de polémica y quisimos pues nosotros que sí como que estamos un poquito más pendientes de eso y lo hemos estudiado pues durante los últimos años, compartirlos con ustedes en estos espacios de educación y como les decía pues de compartir conocimiento. Entonces, así nació pues Noticias Abejadas, que pues le pusimos que era como un noticiario porque digamos que la idea es que sea un conocimiento digamos que muy rápido, aunque pues certero y profesional, por supuesto, como tratamos de hacer siempre las cosas nosotros, que sea, pero que sea como corto, que sea un tema que les pueda interesar a ustedes y que les deje información valiosa y actual, pues lo digo, sobre el tema de las abejas. Entonces eso es Noticias Abejadas. Cada jueves esperamos estar compartiendo estos espacios de aquí en adelante. Ya llevamos creo que cuatro charlas con esta y pues la idea es seguir compartiendo con ustedes más. La dinámica pues es que voy a hacer una presentación del tema que se eligió para este espacio. Ustedes me pueden ir compartiendo ahí al chat las dudas. Yo no estoy como pendiente del chat, estoy metido en la presentación, pero al final que dejamos el espacio, por supuesto, para discutir y preguntar sobre el tema, pues yo las reviso las preguntas y si puedo contestarlas, pues lo hacemos y también abrimos ahí un minuto si alguien quiere compartirnos alguna opinión o algo que complemente esta temática, la temática del día. Entonces, pues nada, de nuevo bienvenidos y vamos a arrancar. Entonces, la temática de Noticias Abejadas del día de hoy la titulamos como las mieles más caras del mundo. Digamos que el por qué surgió esta temática fue porque curiosamente esta semana pasada en algunos unos espacios de mentoría que estamos haciendo con otro grupo de personas, alguien después se quedó preguntándome que sí, que cómo se hacía para establecer pues, los precios de las mieles en el caso de los proyectos con abejas, porque pues se daba cuenta como que habían pues mieles muy baratas y mieles muy caras, ¿sí? Entonces en ese orden de días pues resultamos hablando un poco sobre el tema de la miel más costosa del mundo, que ya vamos a hablar de eso, y de cómo se llegó a establecer ese precio, llamémosle así. Y pues no, sí, después de eso pues me pareció que podía ser un tema interesante de pronto como de actualidad, además entre otras cosas porque justamente ahorita acaba de cerrarse hace como un mes la temporada pues, de la cosecha de la miel más cara del mundo, que es la miel de Manuka. Entonces pues quise compartir un poco sobre este tema con ustedes, ¿sí? Entonces, lo primero es que respondiendo esa pregunta de qué hace cara una miel o qué, digamos, cuáles son los factores que influyen en que el precio de una miel sea bajo, medio, o alto, pues sabemos que como todas las cosas en el mercado, pues tienen varios factores que impactan en los precios. Tal vez para nosotros como que en el caso de la miel, los que más
sabemos que tienen un impacto sobre la valoración y el precio final al consumidor, pues tiene que ver con, en primer lugar, las propiedades que tiene la miel y que uno puede sustentar y, y valorar esas propiedades y ver que pues tienen, digamos que una demanda y una utilidad para los consumidores que están, por lo tanto, dispuestos a pagar por los beneficios que puede dejar una miel en términos nutricionales, en términos de actividad antimicrobiana, en términos antioxidantes, en términos de salud, bueno, de las propiedades que tiene, entonces, dependiendo cómo uno las sustente y se las sepa transformar, transmitir a los consumidores, pues eso también puede darle un mayor precio a la miel. Ahí digamos que en propiedades también yo incluiría como los aspectos sociales de la producción, ¿no? Que pues no es una propiedad intrínseca de la miel, pero tiene que ver con el producto, una propiedad del producto como tal, y es que a veces, por ejemplo, puede ser una miel común y corriente, o sea, una miel que pues es pura, es natural, es sacada de colmenas, bueno, todo eso, pero de pronto el valor detrás de ella está en que, por ejemplo, es extraída por excombatientes. En el caso de Colombia ahorita que estamos en una etapa llamada de post-conflicto, se supone, en donde, por ejemplo, surgieron algunas iniciativas. Hay una por allá en Antioquia de excombatientes y que pues el valor agregado de su miel era precisamente el cómo se produjo en manos de estas personas. Entonces eso también pues yo lo englobo dentro de ese mundo de las propiedades y que también pueden hacer que digamos que el valor sea superior. Obviamente los costos de producción, pues esto es normal, hay mieles que definitivamente es costoso producirlas porque, vamos a ver algún ejemplo, porque de pronto toca invertir un poco de tiempo, de infraestructura en su proceso productivo y eso hace que sea muy dispendioso obtenerla y por ende pues ese costo termina también traduciéndose en el precio. Obviamente el mercado, la oferta y la demanda hace que una miel sea cara. No, ¿por qué? Porque justamente, por ejemplo, en este momento en Colombia, si uno se va a comprar, no sé, miel de los productores, o sea, si somos nosotros comercializadores y vamos a comprar, ahorita hay escasez de miel, ¿sí? Porque no es época de cosecha precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este momento el precio mayorista de la miel se ha subido por lo menos un 20 o 30% o hasta más en algunos casos, simplemente porque no hay suficiente oferta. ¿Qué pasó, por ejemplo, hace, no sé, 3 meses cuando empezó el tema de la pandemia, el confinamiento, y pues que empezó o sea, hubo como una especie de incremento en el consumo de productos apícolas, entonces al subir la demanda también hizo que algunos vendedores de miel pues optaran por también subir el precio de los productos. Entonces, bueno, ese juego entre oferta y demanda tiene que ver. Y obviamente pues el tema del mercadeo, ¿no? Pues ahí sí también las herramientas de mercadeo desde la misma presentación y diseño de un producto, o sea, el tema de empaque, de nombre. Aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo, el caso, no sé si lo hayan visto por ahí en algunos memes, pero que es una realidad, sobre esta persona que utilizó la imagen de Mel Gibson y le puso Mel Gibson a su miel. Bueno, la persona tuvo ahí unos problemas legales con Mel Gibson, pero al final todo el embrollo y todo lo que pasó con el tema de su miel la llevó a que la gente pues la conociera, fue muy compartida en redes, finalmente todo el mundo empezó a buscarla y a pesar de que después la demandaron y todo el cuento, ella ya había obtenido como una clientela y valoró mucho su miel y empezó a venderla muy bien. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo, pero como estos hay miles e infinidades donde es el tema del mercadeo, el de saber diseñar, presentar bien una marca o presentar lo que hay detrás de los productos, esos valores sociales, culturales, ecológicos, en fin, el que pueden hacer que también una miel suba su precio. ¿Sí? Entonces, digamos que en su conjunto incluso puede ser una combinación de varios de estos factores. El día de hoy pues les quería compartir desde la miel más cara del mundo, que es la miel de Manuka,
un poquito del conocimiento de cómo se originó esta miel en este caso está la producción principal de miel de manuka es en Nueva Zelanda. Entonces resulta que en Nueva Zelanda existía o existe todavía una tribu aborigen que se llama los maoríes, que desde hace muchos siglos ellos ya sabían que cosechar, que tienen una planta de la cual sabían que se obtenían algunos beneficios para la salud. En el caso de ellos le llaman pues como un té, pero en realidad la planta se llama manuka. Sabían que esa planta tenía muchos beneficios medicinales y después cuando se introdujeron colmenas de Apis mellifera allá a Nueva Zelanda, se encontraron que curiosamente a las abejas Apis mellifera pues les gustaba mucho visitar esa planta y empezó como un proceso de curiosidad, llamémoslo así, alrededor de cómo era esa relación entre las abejas Apis mellifera y las plantas de manuka en ese entorno de Nueva Zelanda. Después, como en los años 80, finalizando los años 80, se empezaron a desarrollar algunas investigaciones, aunque hubo una muy puntual que pues se le ocurrió ir a tomar unas muestras de las colmenas de abejas que estaban metidas dentro de estos, llamémosle, bosques de manuka, aunque en realidad manuka es una planta casi que arbustiva, pero pues se encuentra en algunas zonas muchas cantidades de ellas, o sea, es muy uniforme en el paisaje. Entonces se le ocurrió ir a tomar unas muestras de miel de esas colmenas e investigar como qué propiedades tenía. ¿Por qué? Pues lo que les decía hace un rato, porque si la planta de por sí ya tenía unas propiedades que eran eh, que habían sido apreciadas y identificadas previamente por los maoríes, pues pensaron que de pronto se podían estar transmitiendo también a los productos de las abejas. La sorpresa fue que efectivamente los resultados de los análisis dieron que estas mieles tenían unos componentes bien especiales y bien distintos cuando la fuente principal de alimento era ese arbusto, la planta de manuka. Entonces, a través de esa investigación y después unas que empezaron a salir y a publicarse, empezaron a darle como el valor y el reconocimiento a esa miel, ¿sí? Hasta tal punto de que ya hoy en día, si ustedes se ponen a ver o a buscar los precios de la miel de manuka en el mercado, pues una miel para el caso de Colombia, por ejemplo, una miel de 250 gramos puede valer el equivalente a más de 400.000 pesos, ¿sí? Cosa que en una miel de Apis mellifera normal valdrá, no sé, 12.000, 15.000 pesos en esa presentación. Entonces, digamos que el precio fue originado en este caso a través de la investigación y de cómo se sustentaron las propiedades que tiene la miel, ¿sí? Y eso se hizo, pues le digo, pues ya de un trabajo de varios años conjunto entre las universidades en Nueva Zelanda, los productores, porque también se tuvo que empezar a desarrollar todo el tema productivo, y cosa que hoy en día es una industria, pues en el caso de Nueva Zelanda y Australia, que también se produce un poco, es una industria de millones de dólares al año, basada en una relación entre una abeja y un arbusto que se llama el arbusto de manuka, ¿sí? Entonces, en este caso, la miel de manuka tuvo digamos que su valoración en las propiedades, principalmente antimicrobianas y antioxidantes, y después ya fue como un proceso también un poco de mercadeo, porque si se fijaron en ese video que les estaba mostrando anteriormente, por ejemplo, allá hay algunos lugares en los que para llevar las colmenas se transportan en helicóptero de un lugar a otro, se llevan cuando empieza la floración del arbusto y se retiran después de eso. Entonces también se empezó como en un trabajo de marketing, porque pues se hacía como se transmitía la idea de que también era costoso producirla, porque no es fácil llevarla hasta ciertos
lugares donde se encuentra mayor concentración de manuka. Y bueno, y todo el tema del diseño de imagen, luego se siguió fortaleciendo la parte de investigación en las propiedades, se empezaron a encontrar que, digamos, qué usos tenía, qué infecciones, úlceras, el tratamiento de heridas y de quemaduras, incluso hasta anticancerígeno, que ahorita les voy a mostrar un poco de eso. Entonces todo ese trabajo empezó como a conformar y establecer pues que el precio de esta miel tenía que ser muy alto, ¿sí? Entre las exageradas buenas propiedades antimicrobianas, antioxidantes, los usos en la salud, los costos que tiene producirla, lo especial que es porque solamente se produce allá donde existe alta concentración de ese arbusto, que entre otras cosas es nativo de esa zona del mundo y por ende no se puede encontrar en otro lugar diferente a ese, ¿sí? Entonces, bueno, la miel de manuka, para establecer también los precios, además de todo esto que acabo de decir, hay unas escalas de precios, hay mieles de manuka que son más costosas que otras, y todo es en razón a la concentración de unos componentes, digamos que funcionales, que tiene la miel de manuka, que a propósito les dejé el artículo ahí en la plataforma de Campo Colombia Educa, donde está este artículo donde se habla sobre los componentes y las propiedades. En razón a la concentración de esos componentes es que se valora la miel, ¿sí? Es decir, que entre más concentración tiene de ellos, pues más va a valer en este caso la miel de manuka. Entonces, para poderlo establecer, ellos se inventaron hasta un factor, ¿sí? O sea, lo crearon, incluso lo patentaron, porque hasta el factor está patentado curiosamente. Entonces el factor lo que hace es medir la concentración, entre otras cosas, de unos componentes como el metilglioxal, que es un componente que ya se sabe que tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Entonces, entre más concentración, pues le ponen digamos que un factor mayor. Entonces, las mieles de manuka vienen desde un factor más 2, que es como el que tiene, llamémosle, menos porcentaje de concentración de este y otros ingredientes activos, hasta la que más tiene, que es 25. De hecho, aquí en la tablita ni siquiera aparece la 25, sí existe, pero no aparece porque ya es una miel que, entre otras cosas, no se produce siempre. Normalmente las mieles, pues yo tengo un amigo que está trabajando en una de estas empresas en este momento en Nueva Zelanda, y él me dice que lo normal es pues como encontrar mieles de 9, de 10, de 12, hasta de 15 UMF, que es como la mayor parte que se produce, y eventualmente salen algunas muestras con más 20 o más 25, que son súper extraordinarias, por eso no son tan comerciales, pero que cuando salen pues es el mayor precio o el top del precio que existe, ¿sí? Entonces se utilizan estos dos factores, el factor manuka o la concentración de metilglioxal, que ambos son, o sea, son como directamente proporcional, ¿sí? O sea, se sabe que a mayor factor manuka, pues tiene mayor concentración de metilglioxal, solamente que a veces ustedes van a encontrar en las presentaciones que no dice el UMF, sino se utiliza el MGO. Entonces, esas son otras cosas también de mercadeo, los considero yo, porque como la escala del metilglioxal va desde 55 hasta 840, pues suena como más, o sea, se ve como más grande, por así decirlo, se magnifica el cambio entre una miel y otra, y eso pues también permite, llamémoslo así, como subir el valor y el precio de las mieles. Pero pues a la final hay una correspondencia entre los dos factores. Bueno, entonces de toda la investigación y todo lo que han hecho de la miel de manuka, pues ya les decía que tiene muchos componentes bioactivos, como los más importantes, que es el glioxal y el metilglioxal, que son como de hecho los que caracterizan, se utilizan incluso como marcadores, es decir, que este metilglioxal, si bien se puede encontrar en otras mieles,
solo en las mieles de manuka se encuentran en más de 55 partes por millón. Entonces, eso es, como les decía, algo que solamente se encuentra en esta miel y por eso lo usan también como un marcador de, llamémosle, de autenticidad de la miel. Si tiene más de 55 en la concentración, pues se sabe que tiene que ser miel de manuka porque no existe por el momento investigado otra miel que tenga esas concentraciones de ese compuesto antioxidante. También pues, se han hecho investigaciones, aquí hay un listado, por ejemplo, de todos los microorganismos para los cuales fue testeada la miel y eso mata de todo, mejor dicho. Por ahí de hecho hay artículos que dice que milagro que no mata a las abejas, porque pues es una miel con bastante actividad biocida, ¿sí? Es una miel muy poderosa. Entonces tiene tanto bacterias gram positivas como bacterias negativas que son capaces de mostrar alguna susceptibilidad a este tipo de mieles. E incluso pues se han encontrado algunas propiedades contra la proliferación de células cancerígenas, ¿sí? Entonces también ya se empieza a hablar de esos usos terapéuticos que tiene la miel de manuka. Entonces, bueno, este es como el ejemplo, llamémosle estrella de las mieles más caras del mundo, porque de hecho es la miel, pues prácticamente la más cara del mundo, por lo menos de la cual sus precios se mantienen estables, ¿no? Porque hay otras mieles, pero son por allá mieles como de leyendas, por así decirlo, que no sé, que encontraron una miel que lleva 500 años guardada en la tumba de no sé quién por allá. Entonces, bueno, es un kilogramo, pues obviamente cuando lo subastan termina valiendo mucho, pero pues no se puede comparar eso con una producción de una miel que es todos los años y es constante. Entonces, dentro de ese conjunto de mieles cuya producción es constante, estandarizada y todo, esta realmente viene a ser la miel más cara del mundo, la miel de manuka. Después de ella hay otro tipo de mieles en las que pues quise resaltar de pronto dos de ellas que me parecen como curiosas. Una es la miel de Tualán que se produce en Malasia, en selvas de Malasia, que no es producida por Apis mellifera como la miel de mielato, sino por otra prima de Apis mellifera que se llama Apis dorsata. Es una abeja más grande que la Apis mellifera y que tiene la característica de que hace las colmenas, los nidos no los hace como en colmenas cerradas, sino expuestos, es decir, que uno ve como colgando las abejas ahí en los árboles, son árboles altísimos, incluso en algunos casos también hay, bueno, no es esta misma miel, es otra miel que se produce también en los Himalayas con con una especie parecida, en donde se cuelgan es de como de unos barrancos y ellas hacen los nidos por allá bien en lo alto. Entonces, para este caso, digamos que lo especial de la miel está en el sitio donde se produce, que son selvas, pues eso es selva virgen, por así decirlo. El tipo de abeja, que la han vendido como la abeja gigante asiática, entonces es pues como algo también diferencial de su precio y la dificultad de obtenerla, porque como les decía, pues en este caso son nidos que están como altísimos en los árboles y se tiene que uno subir hasta allá para sacar la miel. Eso sí, las cantidades que produce son altísimas. También se ha complementado pues esa valoración pues para como que darle más sustento a los precios, las propiedades y pues casi siempre se encuentran como propiedades lo mismo, como antioxidantes, antiinflamatorias, en este caso se encontraron hasta antidiabéticas, curiosamente, que es algo de lo que hablamos la semana antepasada en la charla de propiedades de las mieles, que se encontró también en las mieles de abeja angelita, que es un compuesto que ayuda a que sí, que la miel no tenga esos efectos, llamémosle, esos efectos de subir el nivel de glicemia de la sangre.
Entonces, en este caso también se encontró en esta miel y hay unas muestras, hay unos estudios que encontramos que fue algo curioso, en el que incluso lograron encontrar en algunos lotes una mayor actividad antimicrobiana respecto a la miel de manuka. Curiosamente, pues tiene más precio que la miel de manuka, ¿no? Que acá vemos pues que digamos que se valora, pero tiene por ahí un 70% del precio que tiene la miel de manuka. Lo que pasa es que aquí no hay tanto mercadeo todavía, entonces pensamos que la influencia del mercadeo no ha sido tanta como para poderle, llamémoslo así, como pasar por encima la miel de manuka y quitarle como ese lugar debido a esas propiedades antimicrobianas, pero de pronto no sería sorpresa que en unos años esta llegara a ser la miel más cara del mundo, pero pues está ahí como dentro de ese rango, ¿sí? Eh, Hay otra miel que también es, curiosamente, esta anterior, la miel de Malasia, esta es una miel multifloral. ¿Sí? La miel de Manuka es monofloral porque proviene en su mayoría del arbusto de Manuka. Este proviene de muchos árboles allá en la selva. Y esta que les quise traer aquí, que es también de una planta que le llaman espina santa, eh, esta miel también es una miel monofloral, ¿sí? Porque proviene más que todo de un arbusto que se llama así espina santa, que es nativo del Yemen, ¿sí? Lo curioso de esta miel es que pues las condiciones en las que se producen, ¿no? Pues, parece que fuera algo casi desértico, entonces como que lo han promocionado como desde ese punto de vista de que son ambientes muy especiales, donde es muy difícil producir, llamémosle así, para las abejas acumular miel. Entonces resulta que en el momento donde florece el arbusto también, el arbusto de espina santa, pues es como casi que su única o de las únicas fuentes de alimento que disponen en ese ambiente y por eso resulta ser, pues además de monofloral, resulta ser una miel difícil de producir o que se produce en muy poca cantidad y por ende también eso lo transmiten un poco al precio. ¿Sí? También se le han investigado pues sus propiedades, ahí tiene también propiedades benéficas para la salud en temas de males de estómago, hepáticos, trastornos respiratorios, pues como las demás mieles. Además aquí en esta hubo algo curioso que estaba por acá, bueno, sí, acá dice los analgésicos, porque parece que el arbusto tiene como una especie de, pues no es el tipo de compuesto, sino para que lo podamos entender un poco mejor como una especie de opiáceo, es decir, una sustancia que ayuda a controlar el dolor, perdón. Entonces que eso parece que se transmite también un poco a la miel y allá por lo menos en las culturas de Yemen donde tienen estas colmenas pues la utilizan también para como una especie de medio analgésico, sobre todo cuando los dolores son de tipo gastrointestinal. Entonces, bueno, es de nuevo, son propiedades transmitidas a través de las abejas, pero que provienen de las plantas como tal. Entonces, digamos que dándole una vuelta al mundo, pues quise traer estos tres ejemplos de mieles diferentes, de mieles que, pues, por las diferentes razones que ya hemos hablado, son costosas, por esa combinación entre sus propiedades, los costos que tienen, el sitio donde se producen, las condiciones donde se logran generar, el tipo de abeja, en fin, tienen un alto valor en el mercado. Y quise pues traerles a colación dos casos muy puntuales colombianos que son como curiosos, pero también hablan del tema de cómo establecer los precios de la miel. En el caso número uno, la miel de acacia y la historia que tuvo o ha tenido esta miel en el caso colombiano, y el otro que les voy a hablar ahorita que es el mielato de roble. Entonces, en el caso de la miel de acacia, por ejemplo, pues el origen de esta miel fue más bien como un poco de, de suerte que tuvieron algunas reforestadoras que utilizan acacia mantium
en diferentes zonas del país, pero en particular donde empezó todo fue en los llanos orientales, en donde pues en algún momento pusieron colmenas, se dieron cuenta que producían exageradamente muchísima miel, pero al principio tenían un problema con la miel y era que la miel realmente no sabía muy rico, o sea, no era como muy, sensorialmente no era muy apetecida en el mercado. Si ponía usted, poníamos a probar diferentes mieles de un panel, incluso un panel no entrenado, normalmente la miel de acacia no quedaba como en los últimos lugares de ser la más rica porque no, sí, como que no tiene como esas características sensoriales que tiene, por ejemplo, una miel multifloral. Entonces lo que hicieron o lo que se hizo fue que, digamos que hicieron una investigación, de hecho como que la principal de las que se hizo al principio fue en la Universidad Nacional, y a través de esa investigación lo que trataron fue como, bueno, busquémosle algo que tenga esta miel y que podamos hacer que valga un poquito más. Ah, bueno, ¿por qué? Porque entre otras cosas también, como no era muy apetecida sensorialmente, los precios de la miel de acacia pues siempre estaban bastante por debajo de lo que estaban lo que estaban las mieles tradicionales. Entonces, por ejemplo, cuando arrancaron, no sé, incluso podía ser hasta la mitad del precio del kilogramo de miel multifloral. Entonces quisieron tratar de mirar cómo se mejoraba eso. Hicieron la investigación y la investigación pues lo que encontraron era que la miel pues tenía como un buen contenido de minerales y antioxidantes, también cierta actividad antimicrobiana, no muy exagerada, pero que lo que sí se podía garantizar es que tenía como un poquito más de antioxidantes que una miel normal, y empezaron a hacerle pues ese trabajo, el trabajo de promocionar que bueno, que la miel de acacia tiene unas características sensoriales diferentes, pero que lo que realmente digamos es valioso de ella es un poquito esas cualidades. A través de eso no han logrado que sea una miel más costosa ni es la más cara de Colombia, de hecho todavía sigue siendo la más barata, pero sí lograron mejorar muchísimo el precio, o sea, de pasar de que les pagaran, no sé, el 50% de lo que normalmente pagan por un kilogramo de miel de apis, a que le paguen como está hoy en día más o menos un 80%, pues ya es ya era una ganancia. Entonces, pues la traje a colación no tanto porque fuera porque fuera un super ejemplo de la miel más cara del mundo, sino más bien de cómo se establecen los precios de las mieles. ¿Sí? Y en el otro caso tenemos el mielato de roble, que es pues digamos que es otra particularidad productiva que solamente sucede en las abejas. Y ese, regálame un segundito, qué pena. Ya, qué pena, ahora sí. El mielato de roble, que pues es digamos que una particularidad en su forma de producir, ya que proviene de una relación muy intrínseca, especial entre los robledales antiguos, robledales viejos, un insecto que llega y perfora el roble y deja como salir como un pelito y una gotica de la savia que viene, que logra extraer del roble, y de ese pelito, de esa gotica, logran las abejas apis mellifera recolectarlo y producir digamos que una miel que es diferente. De hecho no se llama miel sino mielato porque no proviene de fuentes florales sino extraflorales, que en este caso pues se han investigado y se han encontrado unas propiedades, digamos que sobre todo nutricionales bien especiales, bueno, y sensoriales también, porque es una miel que al gusto tiene una textura muy diferente a la miel de apis multifloral, y que composicionalmente ya se sabe que tiene muchísima concentración de minerales como hierro, zinc, cobre principalmente, y también algunas propiedades antimicrobianas, pero es más como en esa composición, como en el valor
biológico de la conservación, lo que está detrás del mielato que realmente se ha logrado como posicionar o se está empezando a posicionar el caso. En este caso, pues es una miel que tiene un precio, no sé, entre 3 y 5 veces mayor al de la miel de Apis mellifera normal, pues dependiendo también un poquito del tema del mercadeo, porque ahí pues hay también toda lo que les decía, como toda una influencia que puede tener el hecho de un buen empaque, de un buen diseño, de digamos que un buen discurso de mercadeo detrás de y que puede llegar a valorarse diferente en distintos segmentos de consumo. Pero pues también es un ejemplo sobre el cómo se valoran las mieles más exclusivas y diferentes y caras que existen en este momento. Pues ya digamos que de aquí en adelante el otro mensaje que queríamos dejarles era como todas las oportunidades que hay frente al tema de miel, de valoración y de la oportunidad de llegar a producir nosotros nuestras propias mieles más caras del mundo, porque pues aquí hay mucha diversidad, hay muchos microambientes, hay muchas relaciones entre abejas y su entorno especiales y distintas que todavía hace falta por investigar y determinar, y que de pronto en una de esas encontremos pues la próxima miel de manuka del mundo, ¿sí? Pues un ejemplo obviamente se llamaría distinto, pero una miel que sea muy especial, que solamente se produzca en determinadas condiciones, que además tiene unas super propiedades, beneficios para la salud o cualquier otra propiedad que se pueda demostrar y sustentar, y que eventualmente gracias a eso, a la investigación y al desarrollo que se haga de esos productos, pues puede llegar a convertirse en la próxima miel más cara del mundo. Entonces aquí en el tema de abejas nativas, que por ejemplo es nuestra especialidad, pues sabemos que ahí uno encuentra unas cosas a veces que son, pues probando mieles de estas abejas que son como una locura porque son demasiado especiales, demasiado diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que también le toca a uno, todavía hay un largo trecho de trabajo en el tema de la cría de las abejas, de la cría sostenible y racional, de crecer, de mirar de dónde están sacando los recursos, si es de una o varias plantas, qué combinación de plantas están utilizando, y luego salte al tema de las propiedades de los productos, susténtelas, manténgalas en el tiempo, porque digamos la miel de manuka es una de las cosas fuertes que ellos tienen, es que la miel de manuka siempre va a tener ese compuesto porque es siempre de la misma planta, ¿no? Entonces, también a nosotros nos haría falta investigar y recorrer ese camino de cómo hacemos que si descubrimos una miel súper guau, súper importante que podría ser muy valorada en el mercado, cómo hacemos para que eso siga, continúe y crezca. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay como muchos retos, pero igual consideramos que esos retos son oportunidades. ¿Sí? Lo que pasa es que nos hace falta explorar, valorar nuestros recursos, nuestra biodiversidad e investigar muchísimo alrededor de ello. Entonces, bueno, esa era nuestra charla corta del día de hoy de abejadas, hablar un poquito sobre el tema de la valoración de las mieles y compartirles algo sobre las mieles más costosas del mundo y en este caso algunos casos particulares para Colombia. Voy a, voy a abrir aquí el chat para revisar sus preguntas y ver, ver que ver las impresiones. Bueno, Sergio nos habló sobre la miel de acacia, sí. Felipe, ¿alguna vez has visto un documento de mieles de abejas obtenidas de estas gotas de roble? No, todavía pues no hemos, de hecho no hemos visto pues entre otras cosas porque pues los robledales más conservados y más antiguos realmente están en este momento en zonas que tienden a ser zonas frías, ¿sí? Entonces sabemos que allá también la diversidad de las abejas nativas sin aguijón o sea, se reduce pues por factores ecológicos, entonces también es como más complejo encontrar allí nativas donde están, vuelvo y repito, esos robles. No significa que pues, robles hay hasta en climas templados, pero donde hemos encontrado los robledales más antiguos, que son los que tienen el Stigmacoccus, que es el bichito que los perfora,
Normalmente son robledales ubicados a mayor altitud, donde no hay nativas. Pero pues ahí todavía se puede seguir investigando, ¿no? Podemos encontrar, aquí no se conocen, pues no están caracterizados ni actualizados los mapas de, hay unos mapas de robledales de Colombia, pero no están actualizados. De pronto hay todavía algunos reductos de algunas zonas que no han sido muestras checadas y que curiosamente pueden tener alguna relación especial con alguna abeja nativa, ¿no? Es precisamente eso era el último mensaje y es hay que investigar y mirar. En el momento pues no conozco alguno. Liliana nos pregunta si hay un ranking en el caso de las abejas nativas sin aguijón. Sí, sí, pues hay un ranking que tenemos nosotros interno, la verdad no lo incluí acá porque pues hace parte de un documento que estamos haciendo de investigación sobre mercadeo de mieles de abejas nativas, pero después se los compartiré. Pues más que un ranking es como una documentación donde buscamos qué otras marcas se están moviendo en el mercado y a qué precios se están comercializando. Pero eventualmente cuando publiquemos la investigación, pues vamos a poder ver los resultados ahí también de ese pequeño estudio de mercado frente a las abejas nativas sin aguijón, sin aguijón, perdón. El trabajo de Sergio nos pregunta sobre la caracterización melisopalinológica de las mieles, que si cuesta mucho y qué tanto valor puede darle al producto. Pues en primer lugar es muy importante para poder determinar, por ejemplo, si la miel es monofloral o multifloral, pues tiene que hacerle melisopalinología, porque pues, bueno, haciendo un pequeño paréntesis de que la melisopalinología es como la ciencia que estudia la composición que hay de polen dentro de la miel y el pan de abejas de las colmenas y a través de eso tratar de ver y determinar de qué plantas se están alimentando las abejas. Entonces como que se investiga el polen y y se determina de dónde viene la miel a través de ese análisis. Entonces, bueno, retomando, si uno quiere saber si su miel es monofloral o multifloral, pues tiene que hacerle sí o sí el análisis. Entonces, y ya cuando uno determina que hay una miel monofloral, normalmente las mieles monoflorales sí tienen un precio por encima del mercado. ¿Qué tan grande es ese precio? Pues de nuevo juegan los factores que compartía yo al principio de la presentación, sobre las propiedades, sobre el costo, sobre la oferta y la demanda y el mercadeo. No hay como una cifra que le pueda dar, pero sí le puedo decir que las monoflorales tienden a ser normalmente más altos, no siempre, pero tienden a ser más altos. ¿Cuánto cuesta ese realmente no es muy costoso. Eh, un análisis, bueno, pues no es muy costoso, también es relativo al bolsillo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco que hacen por muestra de miel, creo que lo hacen como por 250.000 o 300.000 pesos por una muestra. Pues, un amigo que yo conozco que es el que nos hace este trabajo a nosotros, ¿sí? Pues de ahí pueden haber otras personas, pero digamos que como en todo, o sea, hay profesionales, ¿no? Y pues hay personas en las que uno confía y no confiaría. En mi caso, de esta persona que confiamos muchísimo, ese es más o menos el valor que nos cobra por cada muestra, ¿sí? Por cada muestra sea de miel o sea de pan de abejas para hacerle el análisis. Eh, Abejas del Caribe nos dice los apicultores deben empezar a comunicar mejor sus entornos y la forma de producción y ahí puede estar la diferencia. Sí, efectivamente, pues habíamos hablado hace un rato que uno de los factores para determinar los precios de las mieles pues puede ser precisamente el modo de producción, si llamémoslo así, el qué especial hay en su entorno o en la forma que lo extraen para que al comunicárselo de una forma asertiva y una muy buena forma, pues muy bonito, llamémoslo así, a los consumidores, pues obviamente ellos lo valoren y eso lo conviertan en disposición a pagar un poco más por la miel. Entonces, a través de los ejemplos de la presentación, pues yo les decía que
que precisamente hay algunas de ellas que parte del precio está deshecho por el mercadeo, ¿sí? Por qué también comunican un mensaje, y eso también es importante. Desafortunadamente, pues muchos apicultores, digamos, eso pues son tradicionales, ¿no? De pronto no tienen la posibilidad de obtener fácilmente una asesoría en esa parte de mercadeo, y por eso de pronto se les olvida, o se les olvida no, sino no pueden llegar a obtener ese grado de especialización en cómo mostrar su producto y valorarlo mucho más. Sergio también nos preguntaba si de los pinos las abejas solo recogen propóleos. Pues los pinos, como tienen, son plantas que tienen flores imperfectas, ¿no? Que en realidad pues no se podrían considerar flores. Entonces en realidad sí, las abejas lo que pueden obtener, la recompensa que obtienen de este tipo de plantas gimnospermas, se llaman técnicamente, son normalmente resinas, ¿sí? Son resinas que después transforman en propóleo, ¿no? El propóleo es el resultado de la mezcla de diferentes resinas, pero del pino específicamente obtendrían una una resina que utilizan para mezclar con otras. Bueno, ¿tienen alguna duda o algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta o algo que nos quieran compartir sobre esta temática? Muchas gracias. Sí, Bueno, Jorge, con gusto. Ah, Diego, vale, bienvenido. Creo que no habíamos tenido en otra charla, pues bienvenido a todo este espacio. Ojalá puedas acompañarnos más en el futuro. No, pues con mucho gusto para todos. Gracias a ustedes por la atención que nos prestan cada jueves, su tiempo, por ayudarnos a difundir los mensajes con las abejas, estar pendientes de ellas, y pues invitarlos a seguirse conectando ahí los jueves que esperamos. El plan es, como les dije al inicio, seguir todos los jueves compartiendo este espacio a las 5 de la tarde. Entonces ahí muy bienvenidos, y invitar también a otras personas a que se conecten. Vamos a estar dejando ahí las charlas en la plataforma de Campo Colombia Educa, en el espacio de noticias abejadas, las anteriores que hemos hecho y todas las que vamos a seguir haciendo, también para que invitemos a otras personas que quieran verlas o informarse posteriormente. bueno, gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces les deseo un feliz resto de tarde, muy bueno, y que estén muy bien. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes para todos.